¿Cómo definirías el concepto de la palabra inteligencia? Ahora bien, ¿sabías que existen diferentes tipos de inteligencia? Quédate en este video y te contaré más sobre ello. Bueno, primero tenemos que definir el concepto. ¿Qué es inteligencia? Inteligencia es la capacidad de pensar y establecer relaciones entre hechos y conceptos. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de inteligencia, usualmente pensamos primero en nuestras etapas de cuando estábamos en la primaria, en los básicos, estudiábamos, si nos iba bien o no nos iba bien en matemática. Entonces, si nos iba bien, nosotros decíamos, o nuestros papás decían, ¡ala! Ese es mi hijo, ¡qué inteligente! Y si nos iba mal, nosotros nos sentíamos como poco inteligentes. Sin embargo, la inteligencia va mucho más allá de eso. La inteligencia no es solamente ser bueno en matemáticas. La inteligencia se desarrolla en diferentes áreas, las cuales te explicaré a continuación. El día de hoy les hablaré acerca de la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Howard Gardner hizo esta teoría con la finalidad de pluralizar el concepto tradicional de lo que es inteligencia, que es justamente esto que les decía, ¿verdad? Que solamente los que son buenos en lógica, matemáticas son inteligentes. Entonces, Howard nos explica que existen ciertas áreas en el cerebro que se dedican a ciertas capacidades, y en el desarrollo que nosotros tenemos como personas, nosotros vamos definiendo las habilidades en estas áreas del cerebro. Entonces, el hecho de que nosotros podamos no ser buenos en un área no significa que tengamos desarrollado de cierta forma innata este tipo de habilidades, que son 8 las que él definió, que son la inteligencia kinestésica, inteligencia lógico-matemática, inteligencia lingüística, inteligencia musical, inteligencia interpersonal, inteligencia intrapersonal, inteligencia naturalística y la inteligencia espacial visual. Pero antes de entrar de lleno con esta teoría, nosotros tenemos que tener definidos 3 factores que son muy importantes. Y es que, número 1, nosotros como personas no tenemos los mismos intereses ni capacidades que los demás. Número 2, no aprendemos de la misma forma. Y número 3, no nos expresamos de la misma manera. Nosotros, estando ya conscientes de estos 3 factores, podemos entender por qué desarrollamos cierto tipo de inteligencia y por qué en otro tipo de inteligencia tenemos un rendimiento menos eficiente. Ahora sí, les explicaré la primera inteligencia. Tipo de inteligencia número 1, inteligencia lingüística. La inteligencia lingüística es la inteligencia que permite el uso eficiente de palabras, ya sea en fonética, en sintaxis, en semántica y los demás usos pragmáticos del lenguaje. Las personas que tienen la inteligencia lingüística tienen habilidades grandes para pensar en palabras y definir conceptos complejos, además de expresar ideas, habilidades para comunicarse y tienen grandes habilidades y destrezas para la lectura. Algunas de las profesiones que se relacionan con este tipo de inteligencia son oradores, poetas, escritores, periodistas, entre otros. Tipo de inteligencia número 2, la inteligencia lógico-matemática. Las personas con este tipo de inteligencia tienen una alta capacidad para razonar numéricamente, siendo muy buenos en los esquemas y en las relaciones lógicas. Las personas con este tipo de inteligencia se destacan por tener una gran concentración, gracias a sus habilidades de sensibilidad y percepción, lo que los ayuda a tener un grado alto de eficiencia en la resolución de problemas, no solamente numéricos, sino también lógicos. Algunas de las profesiones que tienen este tipo de inteligencia son los científicos, los matemáticos, los ingenieros y los investigadores. Tipo de inteligencia número 3, inteligencia kinestésica. Las personas con este tipo de inteligencia son las personas capaces de utilizar su cuerpo en movimiento. Esto implica tener altas y grandes capacidades en coordinación, equilibrio, flexibilidad, fuerza y velocidad. En los primeros años de la vida, nosotros podemos evidenciar a estas personas, por ejemplo, en las escuelas, los que son buenos en las áreas deportivas, en educación física, ¿verdad? Que es una materia, a las personas que les gusta el baile también.
Entonces nosotros podemos pensar en las profesiones que son evidentemente las personas que se dedican al atletismo, a los bailarines, a los cirujanos y a los escultores. Tipo de inteligencia número 4, inteligencia musical. Es la capacidad de percibir, transformar y expresar a través de las tres funciones musicales, que son el ritmo, el tono y el timbre. Este tipo de inteligencia consiste en pensar en tres factores musicales, que son el sonido, el ritmo y la melodía, y poder emitir emociones y sentimientos a través de la música. También las personas con este tipo de inteligencia tienen grandes capacidades para poder escuchar notas y enlazarlas con otras para crear armonías. Si pensamos en algunas de las profesiones y personas que se dedican a la música, tenemos por supuesto que a los músicos, a los compositores y a los cantantes. Tipo de inteligencia número 5, inteligencia espacial. Este tipo de inteligencia es muy curiosa y llama muchísimo la atención porque es la capacidad de poder pensar en tres dimensiones, además de la capacidad de ver los objetos de forma externa, interna y recrearlos. También la capacidad de recorrer espacios o de que mentalmente los objetos recorran estos espacios y logren cazar en lugares. Un ejemplo de esto para poder hacerlo más fácil de identificar es como el juego de Tetris. Como pueden ver, se requiere un grado alto de imaginación, de percepción y de interpretación, ya que las personas con este tipo de habilidad identifican, crean y codifican la realidad de forma formal o de forma abstracta. Las personas con este tipo de inteligencia se dedican mayormente a ser marineros, a ser pilotos, aviadores, escultores, diseñadores, arquitectos, entre muchas otras profesiones. Tipo de inteligencia número 6, inteligencia interpersonal. Este tipo de inteligencia requiere un grado alto y de sensibilidad para poder interactuar eficazmente con los demás. Las personas con este tipo de inteligencia tienen habilidades enormes para poder identificar la voz, las expresiones faciales, los gestos, las posturas y las formas de responder. Estas habilidades se ven muy presentes en políticos, en actores, en psicólogos, en oradores, entre otros. Bueno, nosotros que estamos hablando dentro del campo de la psicología, este tipo de habilidades son muy apreciadas, ya que este tipo de inteligencia requiere tener un alto nivel de empatía, lo que ayuda a establecer una conexión con otras personas. Y por supuesto, es necesario aclarar que este tipo de habilidades ayudan a las personas a desenvolverse con eficacia y naturalidad dentro de campos sociales. Tipo de inteligencia número 7. Este tipo de inteligencia es la inteligencia intrapersonal, es decir, adentro. Entonces, las personas con este tipo de inteligencia tienen grandes habilidades para gestionarse a sí mismos. Lo que requiere, cuando hablamos gestionar, nos referimos a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, a nuestro carácter, a nuestras respuestas conductuales y a tener una autopercepción precisa. Las habilidades para este tipo de inteligencia me fascinan, ya que permiten identificar y fortalecer la ideología y creencias que la persona tiene. Además de que gracias a estas habilidades de regulación mental, la persona puede regular sus niveles de estrés, de ansiedad, de poder mantener un estado positivo ante situaciones adversas o bien lograr salir con el mejor estado mental de estas. Entonces, algunas de las profesiones que podemos ver que tienen este tipo de inteligencia son los teólogos, los psicólogos y los filósofos. Ahora tenemos el último tipo de inteligencia y me parece una de las más curiosas, que es la inteligencia naturalista. Este tipo de inteligencia permite distinguir, clasificar y utilizar las cosas del medio ambiente, ya sean los animales, los objetos y las plantas. Este tipo de inteligencia requiere habilidades de observación, experimentación, reflexión y cuestionamiento del entorno. Las personas que tienen este tipo de inteligencia usualmente se dedican a la veterinaria, al paisajismo, a trabajar en el campo, a la botánica, entre muchos otros. Y estos fueron los 8 tipos de inteligencias múltiples. Entonces, como les decía al principio del video,
Es muy necesario recordar que porque una persona no sea buena en materias básicas como la matemática o el lenguaje, no significa que esta persona no sea inteligente, sino que ha desarrollado otro tipo de inteligencia en alguna otra área. Entonces tiene que experimentar, encontrar actividades que lo estimulen y que una vez se encuentre en lo que es bueno, se dedique a perfeccionarlo. Muchas gracias por ver el video, espero que te haya parecido muy interesante. Si quieres saber más acerca de esto, te invito a que te suscribas a este canal Alfarero Estudio porque seguiremos subiendo muchísimos videos acerca de temas de la psicología.